Bueno, lo primero, gracias a todas las personas por venir. Yo soy David, soy coordinador del grupo local de voluntariado de Greenpeace en Valladolid. Bueno, hoy vamos a realizar una charla sobre las macrogranjas, que la vamos a realizar tanto de forma presencial en la sede que tenemos en Valladolid, como también la vamos a grabar para posteriormente pues, poderla emitir en nuestros canales de comunicación. Esta charla la encuadramos un poco dentro de distintas actividades que queríamos hacer y bueno, queríamos un poco pues, conjugar las actividades más de calle y acciones con también apartados pues, más formativos. Y nos parecía, nos parecía también una buena opción que esta parte de formación fuese en formato de charla, porque es más dinámico, porque podemos tener una serie de preguntas y respuestas, y porque bueno, también podemos dar la oportunidad a que gente de fuera de Greenpeace se pueda acercar y conocer las problemáticas que queremos tratar. Entonces, dentro de estas charlas que queremos organizar, una de ellas era la parte de las macrogranjas. ¿Por qué? Porque en Valladolid, bueno, en toda España, pero en Valladolid concretamente sí que hay varias macrogranjas que estaban programadas y que hemos participado en distintas actividades, sobre todo en la que estaría en la zona de Corcos. Y bueno, pues por eso queríamos organizar esta charla. Queremos agradecer también a Luis y a Marisol, que son miembros de la Asociación de Tierra del Agua en Defensa del Medio Ambiente, que van a ser los ponentes de esta charla, que saben muchísimo sobre el tema de macrogranjas, que nos van a explicar todo súper bien y que bueno, luego pues abriremos una ronda de preguntas para que todas aquellas cosillas que hayan podido quedar en el tintero, pues nos las puedan aclarar, que seguro que no hace falta porque va a estar todo muy claro. Así que bueno, agradeceros vuestra presencia y sin más, pues empezamos con la charla. Bueno, un poco para meternos en la problemática de las macrogranjas, porque la gente oye hablar de las macrogranjas, en contra de las macrogranjas, se tiene como una idea difusa, se sabe que no son buenas, pero a veces no se acaba de centrar la cosa. Eso nos pasó a nosotros, en nuestro pueblo. Recién jubilados, al poco tiempo, en 2018 oímos por la radio, ahora el 7 de junio hizo 5 años, que se había aprobado la declaración de impacto ambiental para construir una macrogranja en nuestro pueblo, en Carvajales. Este estaba en el bar, se quedó alucinado, subió para arriba, pero has oído. Pero si yo pregunto y nadie sabe, pero si nadie sabe qué está pasando, pero ¿qué es esto de la macrogranja? Nosotros sabíamos que esto de la macrogranja no era cosa buena, claro. Bueno, nos pusimos inmediatamente en acción con otra gente del pueblo, que ¿qué es esto? Los ayuntamientos nunca contestan ni dicen nada. Rápidamente nos pusimos en contacto con gente que habíamos oído hablar de muy cerca de nuestra comarca, que estaban también en lucha contra una macrogranja. Nos pusimos en contacto rápidamente con ellos para ver qué es lo que pasaba y demás. Entonces, yo lo que quiero primero es centraros, como si dijéramos estratégicamente, la importancia del tema. Y luego podemos, con Luis, en la charla, no sé qué, ir a lo más pormenorizado, porque llevamos 5 años, día y noche, en esta lucha. Bueno, decir que de momento la tenemos paralizada y no con la lucha, ¿vale? Entonces, se inicia, como os decimos, nuestra lucha como una lucha local, pequeña, contra una agresión a nuestro entorno más próximo, a lo que veíamos que era nuestro entorno. Conectamos, como os digo, enseguida con estos colectivos y nosotros rápidamente nos pusimos en contacto con una abogada y nos dijo que lo primero que teníamos que hacer era constituirnos como plataforma, tener una forma jurídica para relacionarnos con la administración, si no ni nos escuchaban. Y eso es lo que hicimos. Luego creamos una coordinadora provincial y luego nos unimos a Stop Ganadería Industrial, que es la coordinadora estatal. Es decir, todo esto lo hemos ido haciendo. Entonces, en este camino
en esta lucha que nosotros empezó siendo pues confusa y ilegal, porque como no teníamos muy claras las cosas, nada más eso, contacto con la abogada, y esto hay que recurrirlo. No sabíamos ni por dónde coger las cosas, pero hay que recurrirlo. Entonces, en esta lucha y en esta lucha del día a día, acabamos viendo durante estos 5 años, y estamos viendo que la lucha es contra un monstruo: la industria porcina, el oligopolio cárnico, el lobby de la ganadería industrial a nivel mundial. Es uno de los lobbies más poderosos. Nos creíamos que era la granja del pueblo, no. Detrás de estas pequeñas granjas, de estas franquicias, está el lobby cárnico internacional. Que España, como estábamos comentando, averiguamos que es el tercer productor mundial de porcina, después de China y Estados Unidos. Que la densidad de cabezas por metro cuadrado en Estados Unidos es de 8,5 animales de cerdos kilómetro cuadrado, pero en España es de 65 animales por kilómetro cuadrado. Es decir, somos una auténtica pocilga, nos han convertido en una auténtica pocilga. Pero claro, cuando te pones a analizar y a estudiar, dices, joder, somos una auténtica pocilga con esta industria que nos meten aquí, pero somos un país semidesértico. España es un país semidesértico. Vosotros sois de Greenpeace y sabréis que en los últimos estudios más del 75% de España está en riesgo de desertificación. Que el 70% de las demarcaciones hidrográficas tienen estrés hídrico alto o severo. Es decir, están planificando, los políticos de este país planifican una estrategia nacional para una industria de la que carecemos del agua, que es el primer bien para nosotros, para los humanos y también para los cerdos, que necesitan mucha. Y en estas estamos, y esto lo que demuestra es una falta de estrategia, de visión del país, de visión de soberanía nacional y de tal, tremendo. Entonces todas estas cosas las vamos descubriendo. Esta industria consume ingentes cantidades de agua. Nosotros vimos en el estudio que hicimos en nuestro pueblo que la granja de 3.000 cerdos que pretenden o que pretendían ponernos consumía tanta agua como el pueblo entero. Y el pueblo entero siempre ha habido problemas con el agua. Siempre ha habido problemas con el agua y a veces nos han tenido que abastecer. En esta misma lucha, que luego podemos profundizar en esto, cuando descubrimos el problema del agua en Carvajales y tal, me acuerdo que unas compañeras de otra zona nos dicen, ¿andáis vosotros con el tema del agua? Pues anda, que tenéis las aguas vosotros en vuestro pueblo buenas. Mira la página de la Confederación Hidrográfica, donde pone todos los análisis durante 12 años, desde que habíamos entrado en la Comunidad Europea. En Carvajales hay un pocímetro que mide las aguas para mandar luego los datos a Europa y tal. Dice, las tenéis finas, es decir, totalmente contaminadas. Hasta con 75% de nitratos nos daban el agua para mililitros de nitratos nos daban el agua. Ahí iniciamos otra lucha del demonio, porque nos estaban dando agua que no era potable, ¿sabes? Agua que no era potable. Entonces, ahí empezamos otra lucha que luego, si queréis, hablamos largo y tendido de ella. Bien, entonces, las ingentes cantidades de agua que utiliza esta industria y por las cuales nadie le cobra nada, porque a nosotros nos cobran por el agua, nos cobran por esto, pero a estas empresas el agua la extraen de nuestros acuíferos gratuitamente. La convierten en purines. Estas aguas se convierten en purines.
Los purines son el 90% líquidos, heces, orinas, aguas sucias de la explotación. Enormes cantidades, cargadas de enormes cantidades de antibióticos, estas heces, porque España ya tiene amonestaciones europeas y denuncias porque era el país que más antibióticos le mete a las granjas. Anabolizantes y estrógenos, todo ello acelera el proceso productivo de estas factorías, pero todo esto, a través de las orinas de los cerdos y de las defecaciones, acaban en los purines, acaban con un alto contenido de nitratos y amoníacos. Y todo esto, luego a manguerazos, lo sacan en tolvas y lo tiran por nuestros campos. Lo tiran por nuestros campos, por nuestros regatos, por esto. Contaminando totalmente las aguas, contaminando totalmente los ríos y el caso concreto de nuestro pueblo, que ya os digo, tenemos un embalse enorme, el del Esla, con las aguas eutróficas, según el Ministerio, no ya nosotros, según el Ministerio. En toda esta lucha llegamos con lo de las aguas contaminadas, llegamos a la Fiscalía. Y con los informes de la Confederación, y aún así archivaron el expediente porque una empresa de estas privadas que hace los análisis para el pueblo dijo que no tenía tanto miedo. Frente a los análisis de la Confederación. Yo hablé con funcionarios de la Confederación en Valladolid y dijeron que va a misa. Los análisis que son escrupulosos y perfectos. Bueno, luego cerraron aquel pozo y demás. Entonces, veis cómo un país que produce algo que es totalmente contaminante, utilizando un bien del que carecemos, además contaminándolo y contaminándonos el territorio y las aguas. Y además, claro, no pagan nada por el agua. No. En pocos años, somos idiotas. Y silenciosamente, este gran oligopolio cárnico y de alimentación estaba arrasando al pequeño y mediano, a los pequeños y medianos productores, que de esto tampoco se habla. Nosotros, nada más empezar, hicimos un estudio de Zamora. En una charla que tuvimos con Covadú, que es una de las mayores cooperativas agrarias de Castilla y León y tal, y estuvimos en la charla, estuvimos allí, ellos son pro cerdos a tope y no sé qué. Bueno, pues al inicio de nuestra lucha, cuando hicieron esta charla, nos dieron ellos la estadística, que en 1990 en Zamora había 18.000 explotaciones de cerdos. 18.000 explotaciones de cerdos. En Zamora, 18.000 pequeñas explotaciones familiares de cerdos. No estoy hablando de macrogranjas, estoy hablando de pequeñas explotaciones que, complementadas con la agricultura, era de lo que vivían. Y según el veterinario que daba la conferencia, vivían bien. Con estas pequeñas explotaciones de cerdos, un poco de agricultura y tal, vivían bien, podían mandar a sus hijos a estudiar. Y trabajaban en este sector 18.000 personas. En 2018, cuando hicimos este estudio, había 600 explotaciones. Es decir, una vez que Covadú y otras hierbas y el lobby cárnico eligió arrasar a estas pequeñas explotaciones, ha habido una reconversión en Zamora de 17.400 explotaciones. Es decir, ¿qué reconversión echa a la calle 17.500 personas? Es una reconversión mucho menor, ¿vale? Es una reconversión salvaje. Descubrimos que no crean empleo, descubrimos que lo destruyen y los números en el caso de Zamora están claros, igual que en Zamora, serán en todos los demás. Han elegido un modelo industrial que arrasa con la pequeña y mediana agricultura y la sostenible.
descubrimos que la agricultura y ganadería, sector estratégico, que siempre había sido históricamente un sector estratégico que da de comer a la población, se había convertido en una ganadería industrial, productivista, en un negocio. Esto lo descubrimos en esta lucha. ¿Estábamos un poco nosotros atontados? No, pero cuando te empiezas a centrar en esto y ves las cosas, dices, es decir, nos hemos convertido en una ganadería industrial, una agricultura industrial que ya no tiene el objetivo primordial de dar de comer a las poblaciones, sino de hacer negocio. Un negocio puramente capitalista. Utilizan la tierra, la alimentación como un total negocio, negocio para vender. Y siempre quiero recordar a este hombre, a José Esquinas, que es un ingeniero agrónomo que ha estado en la FAO durante toda su vida. Mira, este hombre que le recorté yo este artículo hace años, y dice que se produce, para que veamos, para que no nos cuenten cuentos sobre la alimentación y que tienen que hacer este tipo de producción para que comamos, no. Como dice José Esquinas, se produce un 60% más de alimentos de los que necesita la humanidad. Producimos un 60% más. ¿Y por qué se producen? Porque es un negocio, porque es para vender. Producen para vender, usar para tirar. Los lemas del capitalismo salvaje en el que estamos. Producir para tirar, consumir, producir para tirar, por eso. Y dice, y la mayor pandemia que hay en el mundo en estos momentos es el hambre, para que veamos en qué tipo de sociedad vivimos. Antes se producía para alimentarse y ahora se produce para vender. Una tercera parte de la producción mundial de alimentos se tira. Dicen que faltan alimentos porque los acaparan quien los produce, porque lo acapara el negocio, porque este sistema es de locos, este sistema es depredador y nefasto. En España 7,7 millones de toneladas de alimentos se tiran a la basura. Entonces, yo quería primero, ya me pasamos tiempo, Sí, vale, no, es que luego me dice Luis que me lío y es verdad. Quiero deciros una cosa. Todo lo que decimos de que la contaminación de los purines, todo lo tenemos documentado porque, como os digo, esta lucha ha sido de 5 años y tenemos evidencia en el cambio de bacterias las profesoras estas. Tengo aquí una para que se vea clarísimamente, que los purines y la mierda esta produce daños en la salud y afecciones en los... Esto es de Estados Unidos, de Carolina del Norte. Después de años y años en litigios, una empresa de estas cárnicas con unas gentes de un pueblo de Carolina del Norte ganaron los de Carolina del Norte y demostraron en los tribunales norteamericanos que había una relación directa entre la afección de la contaminación de la granja y las enfermedades que se producían. Está ganado en los tribunales después de años de litigio de la empresa esta cárnica. Quiero deciros que lo tenemos, que está todo documentado. Que tiran las chismas a esto, pues mira, están las denuncias todos los días. Luego, que tenemos que hacer un sistema para aprobar las licencias que no cumple la ley. Bien claro, lo tenemos aquí, luego os explicamos, si hay tiempo, el caso de nuestra granja, que es paradigmático. Pero para que veáis, 35 jefes de técnicos de medio ambiente de Valladolid en el 2021 formularon un escrito de denuncia al consejero diciendo que no tenían medios para poder examinar
ni controlar las macrogranjas, que ni siquiera a nivel administrativo, no ya para ver si luego tiran a manguerazos los estos o no, sino ni siquiera para ver los expedientes a nivel administrativo, tenían personal, tenían personal. Es decir, no dan las licencias saltándose todo lo habido y por haber. Disculpa, ya me hagas. Luego, en la charla o cuando queráis, preguntáis lo que queráis. Vale, pues creo que si queréis, continuamos con Luis. Vamos a ver. Bueno, deciros que nos hemos amparado para hacer todos estos trabajos y demás en documentos del propio sector y en documentos oficiales. Yo os voy a dar unas páginas rápidamente, por si tenéis interés, que son el sitio del porcino 333, que es otra página del porcino muy importante, la lonja de Mercolleida, el Instituto de Estadística Nacional, Agricultura, y luego incluso Rabobank, que es un banco internacional importante en materia de ganadería, de agricultura y demás, y en fin una serie de fuentes que son probadas y son del propio sector. Hay un documento que es fundamental para la gente que esté interesada en el porcino y en las condiciones técnicas de producción, que se llama Manual del Buen Uso de las Mejores Técnicas en el Sector Porcino. Está elaborado en el 2010, tiene un montón de páginas, pero que es un documento de cabecera para cualquiera que quiera luchar y organizar un poco la lucha. Aquí viene prácticamente en este documento todo, las emisiones de amoníaco, de nitratos, de gases de efecto invernadero, el consumo de agua de los distintos tipos de animales, es decir, es lo que está utilizando normalmente la administración para legislar en el sector. Otra cosa es que luego cada comunidad autónoma haga la vista gorda, tenga la mano, por ejemplo, a la hora de asignar las hectáreas para alojar purines o la cantidad de purín por hectárea y demás y tal. Pero esto es, por decirlo así, el vademecum del sector del porcino. Yo os lo recomendaría, es del año 2010, pero está hecho no solamente por todos los organismos oficiales, sino además por todos los organismos del sector privado cárnico, a raíz de la explosión del sector cárnico en Cataluña, fundamentalmente. Ya digo que es de obligada no lectura, porque es un documento técnico y tal, pero sí de aplicación inmediatamente de qué me están haciendo a mí cuando me están metiendo una granja de 3.000 animales, o una de madres de 700, o qué agua me consumen, porque viene detallado el consumo de agua por animal, día y demás. Viene prácticamente todo. Bueno, una vez dicho esto, y deciros que nosotros no nos inventamos nada, aunque luego las interpretaciones, como todo, puede ser y tener un punto de subjetividad. Es decir, para eso somos creativos, aunque sea a veces en terreno equivocado. Uno cuando habla pues se equivoca o hierra muchas veces y otras no. Bien, yo quiero deciros la importancia que tiene este sector. Este sector factura en España 20.000 millones de euros al año. Y digo facturas, no hablo de contribución al PIB, porque este PIB no se reparte. No es como el turismo, que vive este, el otro y el otro y el otro. Viven 4. No fija población en el campo, porque es la población que ya está estructurada de otra manera y además en mucho menor medida. Una explotación, por ejemplo, de cebo de 3.000 animales no requiere nada más que una persona y media. Me refiero a una persona fija y media que contratan cuando hay un apuro para sacar, meter animales o demás. Una persona y media. Esto es lo que produce. Transportistas no son del pueblo ni son del entorno. Vienen con los camiones, se lo llevan y se van. Es decir, esto que factura 20.000 millones se lo quedan 4. Luego hablaré de los franquiciados y demás, porque yo creo que es muy importante en la situación en que estamos. Bien, en España hay en estos momentos una producción constante. Cuando hablo constante, quiero decir la que hay constantemente, porque las explotaciones, por ejemplo, de cebo, meten 2 veces y media la partida contratada. Una explotación de 3.000 cerdos de cebo, de 100 kilogramos al año,
se convierte en 7.700. Pero a la hora de los consumos no están siempre los 7.700, están los 3.000. Bueno, pues España tiene una población en el 2022 constante de cerdos de 32.670.000 cerdos, que a lo largo del año, para llevar al matadero, se convierte en 81 millones de cerdos, de 100 kilos, 81 millones. Hay La más densidad, personas. Tenemos más cerdos que personas. bueno, la densidad la ha dicho Marisol, USA 8,5 cerdos por kilómetro cuadrado, en España 65 por kilómetro cuadrado, pero tener en cuenta una maldad, y es que cuando hablamos de densidad de población lo hacemos a nivel de toda España, pero realmente quien está soportando el peso de la contaminación y de esta barbarie es la gente rural. Es decir, que se toca a muchas más cabezas de personas que las 65. Lo tenía yo calculado por ahí, pero bueno, en fin, no me voy. Bien. Productores, por productores a nivel mundial, primero China, luego USA y luego España. Y por exportadores, primero USA y luego España. Antes era Alemania, pero España ha superado a Alemania y se ha colocado en segunda posición. Situación del mercado mundial. Bueno, en terreno de la investigación, la tecnología, los insumos y el transporte es muy diversa. Por ejemplo, en Estados Unidos la investigación está muy avanzada, la tecnología también, insumos tienen suficientes para su cabaña, es decir, no necesitan importar ni piensos, ni energía, ni nada. Y controlan además el transporte marítimo. Es decir, es un competidor bestial, y ahora se está demostrando en estos momentos. China tiene una investigación enorme, mucha tecnología, y los insumos y el agua tiene problemas de suministro. Es decir, tiene que importar mucha materia prima y no tiene agua subterránea suficiente para esta cabaña. Tiene este problema importante. Pero, por ejemplo, en China y en Rusia han construido auténticas ciudades del porcino. Para que veáis a qué velocidad va esto. Una ciudad de porcino, por ejemplo, en Rusia y en China, es una ciudad donde prácticamente es un núcleo cerrado. Viven los cerdos con los trabajadores de allí, en los ciclos de producción de 6 meses, están los mismos trabajadores, cuidan y demás y tal, y a los 6 meses desinfectan no salen a comer fuera, comen dentro de la explotación, los cocineros están internos en la ciudad, es decir, es como un mundillo de cerdos. ¿Para qué? Para evitar la zoonosis, las pestes porcinas, gripes porcinas, etcétera, etcétera. Pero lo tienen de tal forma que a los 6 meses la gente que está trabajando se va, tiene 6 meses de vacaciones y lo recibe otro turno de otros 6 meses. Es decir, como aquí los fijos discontinuos. Bien, entonces el tema es que lo tienen todo en China. No sé si os habrá llegado la información, pero la última que hay de China es que han hecho 2 rascacielos de 16 pisos de altura para cerdos. Es decir, que no viven en horizontal ya, viven en un rascacielos. La comida se la suministran mecánicamente, de abajo arriba y arriba abajo, y el agua y demás, y viven en esos rascacielos los cerdos. Esto están haciéndolo en China y en Rusia ya. Aquí, como no pueden hacer esto de momento y tal, lo que se hacen es concentrar todas las explotaciones en la tendencia que hay en torno a un matadero, en torno a unas formas de transporte y demás para abaratar costos. Ahora empiezan a hacerlo, hasta ahora era donde me dejaban, o donde podía o donde corrompía. Bien, deciros que Rusia es un competidor de España brutal, porque tiene todo, tiene tecnología, tiene medios, es autosuficiente en insumos, en energía y lo demás, y de hecho ya está exportando en el sudeste asiático, en la ASEAN. Ya está montando empresas en Hanoi y en un montón de ciudades de allí, que era un mercado tradicionalmente de España. Bien, España era un exportador nato. Más del 55% de la producción de España se dedicaba hasta hace 4 días a la exportación. Es decir, que con la mitad de los cerdos que se producen en España, o por menos, hay para dar de comer a toda la población.
El resto es exportación, es decir, somos una pocilga del mundo. Primero de Asia y luego también exportamos a Europa, países que lo han hecho mejor y dicen que contaminen otros, que ellos compran la carne aunque sea pagando un poco más. Bueno, yo os voy a hablar un momento de precios. En estos momentos en USA está el kilo de carne de cebo en el matadero a 1,35 euros kilogramo. En Canadá a 0,94, en Brasil 1,18, en China a 1,92, que era donde exportábamos más. En España a 2,025 y en Alemania a 1,88. Es decir, España es en estos momentos el que más caro produce los cerdos. Con lo cual, la ventana de exportación se ha desmoronado. Bien. ¿Por qué España ha tenido hasta ahora la suerte de exportar? Por dos factores. Por la falta de cerdos a nivel mundial, porque se estaba desarrollando esto de una forma más bien rápida y acelerada, y segundo, por la peste porcina africana. Asia ha estado asolada por la peste porcina africana y ha tenido en el 2019 que hacer convenios con España para mandarles nosotros los cerdos. Pero esto se lo tomaron los productores de aquí como una cosa estructural y se pusieron a poner cerdos como si no hubiera un mañana. Pero además, cuando pusieron los cerdos, los pusieron con cabeza, porque el sector en España otra cosa no, pero es bastante inteligente. En España el sector es un sector muy resiliente, es decir, si uno tiene una ganadería bovina, ¿qué es lo que le pasa? Que se le mueren las vacas por brucelosis, las tiene que retirar y ese señor se ha arruinado. O las tiene con un buen seguro, que es casi imposible, se ha arruinado porque no se pueden reponer con facilidad esos animales, pero los cerdos se reponen con mucha facilidad. Es decir, si uno se queda y tiene una peste o una enfermedad o hay un proceso de crisis que no venden cerdos, dejan de ponerlos, se van si pueden a casa y al cabo de 3, 4, 5 meses, 6 meses empiezan a comprar lechones y vuelven a poner en marcha el ciclo. Es decir, es un sector muy resiliente. Y además ha sabido hacer una cosa muy importante, y es las franquicias. Ellos les llaman asociados, nosotros les llamamos integrados, que es gente que se encarga de trabajar para ellos. Esta gente tiene que poner el dinero de la explotación, que la tiene que construir él, y el terreno. Tiene que poner el terreno para los purines, tiene que poner el coste del gasto, el terreno de los purines y la expresión de los purines, el gasto de energía, de electricidad, gas y demás y tal, y el mantenimiento, lógicamente, de la empresa. El resto lo pone la integradora. Bueno, esta gente tiene una cuestión, y es que ellos se tienen que pagar su seguridad social y demás, son autónomos trabajando para estos, como pasa en otros sectores del tinglao. Si hay una crisis, ¿qué es lo que pasa? Como ha pasado ahora mismo. Ahora mismo hay en el mercado muchos menos cerdos de los que los mataderos de España, que esa es otra, pueden consumir. Entonces, ¿dónde han cortado, creemos nosotros, la producción de cerdos en España en más de un 50%? En estos momentos, en las explotaciones propiedad de las empresas. El Pozo, los otros, no les resulta rentable por la situación tener grandes granjas, y ¿qué es lo que hacen? Tiran de los franquiciados. Y están explotando a los franquiciados. Los franquiciados salen aproximadamente por 0,16 céntimos kilo de cerdo en matadero, mientras que el resto, hasta los 0,25 euros por kilogramo en el matadero, se lo queda la integradora. Bueno, ¿qué es lo que pasa también con los integradores? Bueno, los integradores pasa que, como son de los pueblos, tienen unas relaciones. Primero han corrompido a quien se ha puesto por delante y ha puesto objeciones y demás, o lo han amenazado con tribunales y con las 50.000 pestes. Y a los otros pues han ido comprando esta voluntad a estos, ofreciéndoles el moro, y se han empezado muchos pueblos diciendo: coño, es que fulano anda mal de dinero y tal, y hombre, una explotacioncilla para que tire y no sé qué, no sé cuántos. Se hizo la primera.
Pero luego llegó el primo del no sé qué del concejal, hombre, si se le dejó hacer también aquí. Y al final ha habido pueblos, por ejemplo en Zamora, donde hay más de 13.000 cerdos. Permanentemente en Villanueva del Campo, en la zona de San Covenía del Esla, etcétera, etcétera. En Soria ya vamos, eso ya es la intemerancia. Luego la lasitud de las normas medioambientales. Se está tirando el purín donde les da la gana, está consumiendo el agua como si no fuera un mañana. Y las autoridades están mirando hacia otro lado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si la gente quiere ir a los tribunales es imposible, porque son plataformas como las nuestras y demás y tal, que no tenemos medios, y los abogados y los procuradores cuestan dinero. Y entonces están abusando de esto, de que no puede ir la gente a los juzgados y de que luego depende de qué juzgado te toque, claro, porque también el dinero circula por los juzgados. Bien, España además tiene un gran problema, porque yo cuando estudié y cuando hemos estudiado este tema hemos dicho, pero ¿cómo es posible que este país se haya lanzado a esta aventura? Porque si analizamos el país, fijaros, tenemos un déficit de cereales y cereales, pienso, de más del 60%. Los tenemos que importar. Lo que producimos aquí, además, es de pésima calidad. El trigo, con el que se hace el pan en España, una parte muy importante es del exterior, porque es un trigo más rico en proteínas y de mejor calidad, y lo mezclan con el de aquí. Es decir, tenemos menos cereales de los que necesitamos y de muy mala calidad. Pero esto es permanente, no es de este año por la sequía, no, es permanentemente así. Bien, entonces un país con este déficit de cereales se pone a montar una industria que es consumista a lo bestia, de cereales y cereales, pienso. Pero es que además tenemos dependencia energética también, y estas granjas necesitan electricidad, necesitan gas, necesitan petróleo y demás. También tenemos que incorporarlo de fuera, de las dependencias y demás y tal, y dependemos pues, del mercado internacional también. También dependemos del transporte marítimo para la exportación, porque no tenemos ni un solo buque portacontenedores. Se exportan a través de Maersk y de otra serie de empresas. Y luego tenemos por último un problema, que es el agua. La maldad del agua es que es una cosa que clama al cielo. El agua subterránea de España, que es escasa y que está en retroceso, la convierten en agua superficial. Porque el maíz, por ejemplo, a veces le hacen al río un bypass, riegan la manta y efectivamente la contaminan con pesticidas y tal, pero esa agua vuelve al río y sigue su cauce, es decir, le hacen un bypass, como un toro, como aquí me imagino en la Vega del Duero y demás. Pero es que los cerdos no pasa así, porque se nutren fundamentalmente en un 90% de agua subterránea. Entonces sacan el agua subterránea, como ha dicho Marisol, la convierten en purín, la envenenan, pero la convierten en superficial. Y esa agua superficial va directamente a cunetas, regatos, al río, a los embalses y al mar. Pero esa agua no se queda en el subsuelo. Y luego del mar, con la evaporación, se desprende el agua al azar, porque el agua más o menos es constante. Más o menos hay algo de deshielo, el agua dulce me refiero. Pero claro, si tú la quitas de los acuíferos que están suministrando agua permanentemente y caudal a los ríos, pues los ríos no tienen el caudal por las tormentas. Cae el agua, se filtra, va al subsuelo y del subsuelo se generan manantiales y regatos que van otra vez al río. Es un proceso muy lento pero muy constante. Entonces el agua esa, que es superficial, y que es muy necesaria, que es subterránea, muy necesaria, la hacen superficial y se pierde. Igual cae en forma de tormentas en Indonesia. Y ese es el problema de la desertificación, aparte de que va esa agua envenenada. Y la que retorna al subsuelo, por filtración, al regar en las tierras con los purines, entra con nitrógeno, fósforo y una serie de materiales muy venenosos y muy perjudiciales. Bueno, yo os voy a decir que el consumo de agua, el consumo
de cebo de 100 kilos, 32.670 millones por 15 litros de agua diaria y por 365 días es lo que consume esta ganadería. En total me da los cerdos de ceba 62, los cálculos de los cerdos de ceba, 62.243 metros cúbicos al año. Traduciéndole el consumo de personas y poniendo una persona con un consumo diario de 120 litros, de 0,12 metros cúbicos, que es lo que el Instituto Nacional de Estadística tiene censado, pues da aproximadamente que en Castilla y León, no ya en España, el consumo de agua de los animales de la región consumen la misma agua que 518.691 personas. Ese es el consumo de agua por parte de los cerdos. El consumo en Zamora, por ejemplo, que lo tengo calculado aquí, de los cerdos estos, equivale al consumo de 55.633 personas. Con la particularidad de que las personas estamos pagando el agua por partida triple. Una, porque la tenemos que pagar la normal, aunque no la utilicemos porque está en malas condiciones. Dos, porque tenemos que comprar agua embotellada. Y tres, porque cuando hay restricciones de agua, por estas causas tiene que ir la Diputación con un camión y nutrir de agua que hay que pagar el ayuntamiento y los vecinos por el transporte. Bien, la tierra pasa lo mismo. La autorización de purines por la tierra es de 220 kilogramos de nitrato por hectárea y año, siempre y cuando el terreno no sea vulnerable. Si el terreno es vulnerable, solo se autoriza a echar 170 kilogramos por hectárea. Pero las empresas de buenas prácticas privadas de distribución de purines, que tienen ingenieros agrónomos y tal, analizan el terreno y analizan el purín. Y no pasan de 100 kilogramos de nitrógeno por hectárea al año. Y aquí autorizan 225 sin ningún análisis y sin ningún control. Y aparte de eso, tiran donde les da la gana, en terrenos con pendientes, en cerca de regatos, echan la cantidad que quieren porque no hay control. Es decir, esto es un completo desastre. Hasta tal punto que en Murcia, el Mar Menor, cuando hablan de contaminación agrícola del Mar Menor, lo que deben de decir es contaminación por purines, por ganadería industrial, porque está rodeada por más de 1000 balsas de purines, el Mar Menor. Y todo el nitrógeno va a parar a las tierras. Y sobreexplotan las tierras, las huertas y demás y tal, con purines de la ganadería porque les salen más baratos. Y estamos tomando fruta cargada de nitrógeno. Y hay gente, y científicos españoles y extranjeros que están empezando a plantearse, investigar si la celiaquía no procede por el exceso de nitrógeno en el gluten de los cereales. Es decir, no por los cereales en sí, sino por el exceso de nitrógeno en el gluten. Hay investigaciones ya muy serias en este aspecto. Contaminan el aire con el amoníaco. Cuando dicen los gases de efecto invernadero, sí, efectivamente, producen gases de efecto invernadero, pero lo fundamental y lo que nos va a matar antes que el cambio climático a ese nivel es el amoníaco. Es decir, es que están llenando el ambiente, el aire de amoníaco. En Barcelona ya se respira, ya han analizado el aire y tiene partículas de amoníaco en Barcelona capital, de las explotaciones porcinas de Guisona y de la parte de Osona, de esta parte. Bien, ¿cómo lo han conseguido? En el mundo rural han conseguido expandirse a nivel de la necesidad que tiene la gente de sobrevivir a base de la corrupción, comprando voluntades y demás a todos los niveles, porque es una industria que mueve 20.000 millones y 20.000 millones dan para muchas dádivas y muchas ayudas, ¿no? Y en el mundo urbano, que no tiene este problema, ¿cómo la gente no salta? Porque han sabido también ellos de forma muy astuta venderlo como un producto barato y por lo tanto democrático para extenderse,
de calidad y porque controlan los medios. La baratura del producto es mentira, porque están utilizando gratis el agua, las tierras, el aire, los caminos rurales para su transporte de toneladas de 40 o 45 mil kilos. Todo eso lo estamos pagando nosotros, no lo pagan ellos, sí, claro, les sale no muy gratis, les sale en ese aspecto de balde. Pero si se echan cuenta de lo que, del destrozo que están haciendo y de lo que nos están robando, si vosotros vivís en algún pueblo, en la mayoría hay que comprar el agua mineral todos los días, es decir, solamente el agua normalmente para la ducha y demás, pero para beber, cocinar y demás, hay que comprar el agua. Bueno, y hablan de la calidad, y aquí sí que me parece a mí que es importante hacer un poco de hincapié. Vamos a ver, están hablando constantemente de la calidad de la carne, esta de laboratorio, a partir de células madres, que se está haciendo. Ahora viene una empresa que se va a instalar, no sé si es aquí en Valladolid o... No, ¿dónde era? País Vasco. En el País Vasco, de carne de laboratorio. Pero bueno, ya hay experiencias en Israel y en un montón de países. Entonces, a partir de células madre en laboratorio, hacen carne que no es carne vegetal de imitación, es carne animalita. Y dicen, ¡oh, qué asco! Esa carne, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a ver qué es lo que hace con los marranos aquí, en este sector. Los lechones no llegan a ver la tierra. Solo conocen el cemento y las jaulas. Una vez que salen de ahí, van en un camión y lo trasladan a un centro de recría, vamos, de cebo, donde tampoco ven la tierra, van directamente al hormigón. Tampoco ven el sol nada más que entre rejas de vez en cuando, no salen ni están permanentemente quietos. Al final los llevan en un camión, los cargan sin pisar la tierra y los llevan al matadero y mueren. ¿Qué diferencia hay entre un animal de laboratorio y este? Pues que el animal de laboratorio no era animal. El proceso de laboratorio no genera sufrimiento y este sí genera sufrimiento en los animales. Es decir, es una canallada completa, pero esto lo están vendiendo ellos como un logro maravilloso. Y lo logran y lo hacen a través de sus influencias en los medios de comunicación. No veréis, salvo en raras ocasiones, en raras excepciones, que un medio de comunicación importante y tal critique a este sector. Únicamente algunos artículos del diario y del Público y alguno más por ahí tal. Pero los grandes de distribución, La Vanguardia, El País, El Mundo, todos estos medios, tanto escritos, El Mundo, es que es un desastre. Vamos, llegan a todos los sitios, que 20.000 millones de euros dan para mucho. Bien. Por no hablar ya de la zoonosis, de las pestes que se trasladan a los humanos. La peste porcina africana no se traduce, no se traslada a los humanos, el virus de la PPA. Es incurable de momento, están haciendo alguna investigación en Vietnam seria, incluso en Francia hay alguna, pero no se traduce a las personas. Pero sí se traslada a las personas la gripe aviar, que es un problema, la gripe porcina, que le han puesto N1H1 para que no se hable de los cerdos. En vez de llamarle gripe porcina, dicen H1N1, tal, y tienes que enterar de que lo que tienes es la gripe porcina. La PRSS, de esto quiero extenderme un poco, es el síndrome de respiración síndrome de respiración y de la cría. Se da en los lechones y en las madres y tal. Y luego los coronavirus. Y los antibióticos para combatirlas al burro, que están generando, y esto ya hay estudios confirmados, sobre todo en Zaragoza, de la creación de superbacterias a través de los antibióticos. Están generando problemas horrorosos en hospitales y en demás sitios y tal. ¿Por qué? Pues porque no estamos acostumbrados a una serie de virus, los antibióticos ya no hacen efecto y las enfermedades pues son... La PRS afecta a los tostones, de forma que en España se ha convertido en endémica y en estos momentos hay un déficit de tostones para la recría importantísimo.
en el 2021 un tostón se podía comprar para carne directamente en Segovia, en los cochinillos y demás y tal, con un poco de más calidad, y otros tostones que van a la recría, a granjas de recebo, vamos, de cebo. Estos valían alrededor, se podían comprar por 20 euros el animal, es decir, de 20 kilos. ¿Sabéis cuánto vale ahora mismo con la peste esta y con los estragos que ha causado también en Europa, que comprábamos nosotros a Europa lechones porque tienen mejor tecnología que en España? A cerca de 100 euros. Si un cerdo se vende el kilo a 2,025 euros en el matadero y tienen que pagar por un tostón 100, la cría de ese cerdo les ha costado 100. Es decir, que están trabajando prácticamente a pérdidas y lo están soportando, vuelvo a decir, por la resiliencia del sector, porque están cargando todo el mostrenco en los franquiciados. Por cierto, los franquiciados nuevos no los vais a ver, van a paralizar, se están paralizando la construcción de todo tipo de granjas de cebo. ¿Por qué? Porque los créditos ya no van al 0%, van al 5%. Y el sector es muy volátil y no saben qué puede pasar mañana. Y las exportaciones están prácticamente cerradas a los destinos más importantes. En el 2019, entrando a leer documentos extranjeros de China y demás y tal, con motivo de lo del coronavirus y de lo de Wuhan, esto ya es de mi cosecha, pero son lecturas que... ¿Qué es lo que descubrí? Descubrí que cuando atendieron Alibaba y Tencent, me parece que se llama otra gran empresa china y tal, suministraron gratuitamente comida a la gente que estaba confinada, a los hospitales, a los médicos y demás y tal, porque estaba Wuhan completamente aislado, os acordaréis, ¿no? Bueno, pues empecé a mirar y dije, bueno, ¿qué les habrán metido? Pues no les metieron ni un cerdo. Les metieron cordero, les metieron res, que llaman ellos que es el bovino. Les metieron corderos, les metieron aves, pero no aparecía ni un cerdo. Me puse a seguir mirando y tal. En el 2019, también en China, en 2018-2019, con la gripe porcina africana, estuvieron haciendo experimentos para ver cómo conseguían doblegar al virus de la peste porcina. Prepararon una de 3 pares de narices, camuflaron la peste porcina, los síntomas, pero no la enfermedad. Y la enfermedad, cuando se produjo y salió, fue con mucha más virulencia. Pero estuvieron haciéndolo en laboratorios y luego los chinos salieron diciendo que eran, porque hubo un escándalo internacional, laboratorios clandestinos. Bueno, en China que haya un laboratorio clandestino es imposible. Es imposible porque requiere muchos medios, mucho dinero, muchas inversiones. Además, China no es un país que diga, que hagan lo que quieran, que yo... Pues han estado manipulando los coronavirus de los cerdos y son unos portadores de coronavirus especiales, lo que les ha dado la gana. Y no solamente ahí, también en Ucrania. Y también los han estado experimentando en otra serie de laboratorios que tienen los Estados Unidos por el mundo. Y en esto, tanto China como Estados Unidos son bastante marranetes. Y bastante... Bueno, la tendencia en estos momentos, me estoy extendiendo un poco... Luego esta gente tiene que preguntar. Bueno, la tendencia en estos momentos es a que las exportaciones en España están hundidas. Se exporta algo a Europa, a algunos países de Europa, a Italia y a Francia, que son deficitarios. Alemania ha salido de unos brotes de peste porcina africana y ya está exportando otra vez a Corea, a Alemania. Pero en general Europa se va hacia el autoconsumo, es decir, a producir lo que se necesita, porque la contaminación en Europa es brutal. En los Países Bajos las manifestaciones que hay de agricultores y demás es porque se quieren seguir contaminando. Igual que aquí en Valladolid o en Salamanca, porque quieren seguir sin controles para ver si se ahorran
costos y demás y tal, aunque contaminen a todo el sector vacuno y a la población de paso. Bueno, entonces, en Europa se va al autoconsumo y además a poner las condiciones muy duras. En Alemania, y esto es muy importante, han aprobado en el Parlamento y lo han puesto en marcha, etiquetar la carne de porcino. Y en la etiqueta tiene que venir la forma de crianza del cerdo, no de dónde viene, sino cómo han criado el cerdo, si lo han criado en libertad, en semilibertad, cuántos metros ha tenido por jaula. Es decir, todo eso, hasta 5 condiciones para la venta de carne. Por supuesto, la carne la cobrarán en distintos precios. Yo iré y elegiré un cerdo en libertad y me cobrarán más. Pero por lo menos podré elegirlo. Es decir, que habrá transparencia. Y esto no es nuevo en Alemania. Esto en Norteamérica lo están haciendo ya y lo está haciendo, fijaros, qué paradoja, Amazon. Amazon compró una red de supermercados que se llama Whole Foods y ahí donde venden alimentos, salmón, cerdos y demás y tal, te ponen la etiqueta criado de esta o de la otra manera. Son supermercados que tienen una cierta calidad. Es decir, todo eso lo están poniendo en valor y están cada vez restringiendo más la forma de producir. En esas condiciones España cada vez lo tiene más crudo, pues somos además unos cerdos. Pero es que si no exportamos a China, que era nuestro mayor comprador, porque en China ahora mismo los precios van más baratos que en España y además están controlando la peste porcina, como en Rusia y en un montón de países, porque ya antes la peste porcina normalmente se desarrollaba a través de lo que llaman ellos traspatio, que es decir, que son las explotaciones que tiene la gente en el patio trasero de la casa. Y a partir de ahí, por muchos pocos medios y demás y tal, la peste porcina es muy contagiosa, se iba contagiando y se iba desarrollando y trasladando a las grandes empresas. Ese sector se lo han cepillado, en China y en Rusia, y también en Estados Unidos. En Rusia, fijaros lo que han hecho, a la gente que está alrededor de las ciudades estas porcinas, la ganadería que tenían de cerdos se la han expropiado y a cambio les han puesto en valor de bovino o de ovino, ganadería, no, de tal forma que están colindantes con ellos con otro tipo de ganadería. Es decir, no es posible, digamos, es muy difícil que China vuelva a comprar carne en España, no sé, de forma puntual, sobre todo casquería. Y al mismo tiempo es que están ya las empresas. Brasil se está convirtiendo en una potencia, tiene una industria cárnica poderosísima, tiene agua y tiene insumos, y encima tiene mucha tecnología. Es decir, que nos hemos metido en un berenjenal, nos han metido de 3 pares de narices. Nos sobra más del 50% de la carne, no tenemos pienso, no tenemos agua y no tenemos a quién venderlo. Por eso ahora los mataderos, que en España se hicieron, con esto termino, como si no hubiera un final, tienen un problema ahora, porque se están pegando unos a otros para ver quién compra, a quién le vende cerdos, porque no hay suficientes. Fijaros hasta qué punto ha llegado la barbaridad de los mataderos en España. El grupo Pinitariano, que es un grupo con connotaciones mafiosas, muy amigo del señorito Lambán, por cierto, bueno, tiene los mataderos en Binefar con capacidad de sacrificio de 32.000 cerdos diarios. Cuando el coronavirus estaba en España causando estragos y muertes, que estaba la gente tirada por los hospitales, los 2 mataderos de Binefar, estos gigantescos de 32.000 cerdos, estuvieron abiertos y los cerraron, hasta en Norteamérica los cerraron. En China, en Alemania, pero aquí en España siguieron abiertos y la gente cayéndose a pedazos contagiada en los mataderos, con el permiso de las autoridades. Esto ocurrió en Binefar y está documentado. Bueno, pues la capacidad de mataderos que hay en España es salvaje, no solamente para España, estábamos matando también para Europa. Es decir, todo venía aquí, agua, electricidad, todo aquí en España. Ahora resulta que como no hay cerdos suficientes, porque han tenido que ir cerrando, porque ya no es negocio, que es lo que se están pegando entre ellos a ver quién capta más cerdos para seguir funcionando. ¿Sabéis cuántos están trabajando normalmente los mataderos a la semana? 4 días, con tendencia a disminuir de 4 a 3.
Esa es la situación del porcino en España, un completo desastre, pero han dejado al país hundido. Porque nosotros en nuestro pueblo tenemos toda el agua subterránea con 100 miligramos aproximadamente de nitrógeno por litro. Bueno, no hay ninguna granja en estos momentos en Carvajal, si desde hace bastante tiempo no las hay. Años, más de 20 años. Sin embargo, sigue saliendo el agua con nitratos de los años 60, que cada familia tenía una pequeña ganadería. 80 y 90. 86. Cuando vinieron de Alemania. Cuando vinieron de Alemania, montaron una pequeña ganadería de madres porque los catalanes les compraban ya los lechones para recriarlos en Cataluña. Bueno, pues desde entonces están los acuíferos con nitratos y no se han ido. Y no se van. Porque el subsuelo es pizarroso, no tiene filtraciones, son depósitos de agua y de ahí no se mueve el nitrógeno. Esa es la situación en nuestro pueblo y es en la mayoría de España como está. Esta es la cuestión. Hay algunas cosas más, pero ya Marisol. Bueno, pero no, y es que nos damos mucha chapa de decir dudas. Y un poco por resumir, desde Greenpeace, que bueno, llevamos haciendo mucho tiempo ya actividades sobre macrogranjas, bueno, sobre todo con la parte de Noviarcas, que también ahí nos conocimos, porque la que se quería poner era una, bueno, de la misma empresa que tiene otra, y en la que hemos hecho distintas acciones y mediciones. Muy famosa es una que directamente sale el tubo de la macrogranja, bueno, que tiene una balsa donde tira los purines, pero bueno, tiene luego una manguera que sale fuera de la valla, y entonces ahí se podía medir y se hicieron mediciones de los grupos de voluntarios de Greenpeace con niveles altísimos. Aparte de lo que hemos dicho, es decir, que tener una macrobalsa llena de purines, eso, por evaporación, bueno, pues va a esa zona. Lo que habéis comentado, por el tema de dignidad animal, es decir, la situación de los animales en las macrogranjas, pues es lo que hemos visto en muchísimos documentales y muchísimas veces que se ha filtrado. Luego es por la concentración, es decir, tener tantísimos animales en un espacio tan pequeño, lo que hace es que la concentración de nitratos es altísima. Si tienes esa misma cantidad de cabezas en distintas explotaciones, la concentración va a ser mucho menor. Y luego es que no fija población en el medio rural. Al final lo que hace es todo lo contrario, que muchas veces se nos vende que las macrogranjas fijan población, pero realmente es todo lo contrario. Se adora todo Zamora, pero bueno, son iguales en toda la parte de Castilla y León. ¿Por qué se pone en el medio rural? Porque el terreno es muy barato, es muy difícil comprar las hectáreas que hace falta para poner una macrogranja en Madrid capital, por eso en el medio rural. Y no me acuerdo ahora mismo de qué provincia es, pero estoy más en que es Segovia, que tenía 10 veces más de cabeza de macrogranja que de personas. Creo que era Segovia, pero ahora mismo estaba ahí. Sí, Segovia. Segovia Se lleva la palma. Para que nos hagamos un poco a la idea de qué dimensiones estamos hablando. Y si queréis, bueno, daros las gracias por las explicaciones que nos habéis dado. Si queréis, abrimos una ronda de preguntas para que nos puedan aclarar aquellas dudas, preguntas que no hayan quedado claras durante la ponencia. Bueno, este estudio de Greenpeace, que lo tendréis, está muy bien, de las macrogranjas, con todos los datos que se han ido dando. Yo quería preguntar, habéis dado los datos de que la producción ahora mismo en España está a 2 y pico euros el kilo, frente a Estados Unidos, que es más barato, ¿no? Producir. Sí. ¿No cambia entonces pensar que el sistema colapsará a medio plazo por los propios costes de producción que dejarán de ser rentables y, como decís, irá disminuyendo la producción, se irán las empresas y poco a poco se irá desmantelando todo lo que han instalado? ¿No va a pensar eso a medio plazo? Está colapsado. No va a colapsar, está colapsado. En el 2021 se estuvo vendiendo la carne de cerdo en los mataderos a 1,02 euros kilo. O sea, yo creo que el sistema capitalista... Estaban vendiendo por cerdo 28 céntimos. Lo que pasa es que es un sector resiliente, porque es que está utilizando, aparte de que aquí quito, aquí pongo, aquí dejo, aquí no estoy tal, es un sector que lo han hecho muy bien, como Zara y toda esta gente cuando pone franquicias. Tú alquilas el local, tú esto, te ponemos el género, tienes tanto dinero por ropa vendida y tal, y tú con los gastos de luz, de esto, impuestos municipales y demás y tal. Y nosotros ponemos la marca y la mercancía. Y eso es por eso es resiliente. Porque yo estoy convencido ahora mismo, no tengo datos porque es una industria muy opaca, pero yo estoy convencido que las grandes explotaciones cárnicas del Pozo, de Campofrío, de Basque Companies y de toda esta gente que son los grandes de aquí, han cerrado
sus explotaciones, las propias, y están trabajando con las de los franquiciados, porque les resulta mucho más barato, porque es que están asumiendo todos los costos. Vosotros imaginaros, para hacer una explotación de 3.000 cerdos, hacen falta ahora mismo un proyecto de cerca de 1 millón de euros, que tiene que poner el señor que la hace. Antes los créditos iban regalados, a 0, a 0,2%, a 0,3%, ahora van al 5%, con la particularidad encima de que cuando vas tú a pedir un crédito y ves que la situación es volátil y está muy dudosa, te dice el banco que naranjas de la China, porque lo que más miedo tienen ellos ahora mismo es a la volatilidad del sector, porque no saben qué va a pasar, porque no controlan ni el agua, ni los insumos, ni los piensos, ni la electricidad, ni la venta. ¿Cómo un empresario puede hacer esto? Pues ahora está colapsado. Ahora no veréis a nadie que abra una granja de cría. Sí están abriendo alguna de madre porque les faltan tostones para cerrar el ciclo. Pero ojo, son muy zorros. Las de tostones normalmente no son franquicias, son directamente el propietario. Porque si fuera de la franquicia podría decir, ahora no tienes tostones, te jodes, hablando en plata. Pero normalmente son de la franquicia. Ha hecho Batallé una de madres, le ha puesto el nombre de Batallé. Pero Batallé no pone a su nombre una de cebo, la pone al nombre de fulanito de tal, que está en el pueblo, que le han engañado, que piensa y es un ambiciosillo, que se va a vivir de esto y tal, y ahí lo tienen metido hasta que dure. 0,16 céntimos por kilogramo a la hora de ir, a la hora de cobrar, pues tienen que correr con el reparto de purines, con los gastos de mantenimiento de la empresa, con los créditos de la empresa, con la muerte de los animales, con las pérdidas. Es decir, si es que es un chollo. Es que nosotros lo único que provisiona es el pienso, que tienen convenios, aunque sea a precio alto, con Cargill y con multinacionales, porque esa es otra. Las multinacionales internacionales, Cargill y toda esta gente están consorciadas con ellos. Es decir, la industria de la carne mundial está muy interrelacionada, por lo menos en Occidente. Entonces, el pienso, sí. Los lechones los pone también la integradora y el transporte de los lechones hasta allí, el pienso, los cuidados veterinarios también y la retirada de los animales de la explotación. El resto, todo para el mangurri del pueblo que ha cogido, lo han engañado y se ha puesto. Por eso, si van a poner alguna granja y tenemos ocasión de hacer alguna asamblea en el pueblo y demás y tal, o alguien esté interesado, oís comentarios, salir al paso y diciendo, ojito con lo que vais a hacer, porque a lo mejor os cuesta el patrimonio vuestro al entrar en ese tinglado de las granjas, porque lo hacen a través de sociedades estas de bienes comunes o comunales y tal, que tienen que poner en prenda para darles el crédito patrimonio personal. O sea, no pierden la granja y se acabó la deuda, no. Pierden la granja, pero tienen que poner la casa, que han puesto de fianza, esto, lo otro y lo otro. Tenemos que comentar a la compañera. Bueno, aquí nos hemos centrado en la granja de cerdos, porque además, bueno, un poco por la situación de Castilla y León, pero bueno, para también poner un poco de relevancia, como el negocio, o sea, el negocio de la carne, por decirlo así. Pero bueno, tenemos macrogranjas de otra tipología, macrovaquerías, etcétera. Es decir, que nos hemos centrado en la parte de macrogranjas de cerdos, porque es la parte de Castilla y León, seguramente es lo que más se da. Sí, pero para que veamos un poco cómo el mercado está a caer, pero mañana puede estar funcionando otro tipo de carne y pues tenemos lo mismo reproducido en otro tipo de carne. Entonces, ahora mismo sí, esto va colapsando, pero también es verdad que por las pocas circunstancias que ha dicho, pero si hay unos problemas en otros países y aquí vuelve a ser más rentable la producción, pues volvemos un poco a lo que hemos hablado, sobre todo durante época de pandemia. Sería un poco el fuerte de la explotación de España. Sí, pero el problema es que sí, puede ser, pero hay un hecho objetivo y fijo. Y los demás son todo veleidades y elucubraciones. Los dos hechos objetivos son que en España no se van a producir más cereales, porque no se puede, porque es imposible materialmente.
Y en España no va a haber más agua de la que hay, porque España está perdiendo agua en los acuíferos progresivamente año a año. Y España tampoco tiene exceso de energía, porque es mentira, tenemos energía fotovoltaica, pero con energía fotovoltaica es muy difícil llegar a las granjas, llegar a un montón de cosas. Tampoco tenemos transporte, ni lo vamos a tener. Esos son hechos objetivos. Puede ser que en un momento determinado se desarrolle una peste porcina en no sé dónde y pidan cerdos en España, pero un empresario no puede poner una granja e invertir 1 millón de euros en a ver si tiene la peste porcina. Y luego el tema de la calidad del agua. Mira, un dato concreto que nos pasó a nosotros. Cuando vimos cómo teníamos el agua con los datos de la Confederación, cuando fuimos al juzgado y no nos hicieron ni puto caso, nos dirigimos al procurador del común para que formulara una pregunta y hiciera a ver cómo era porque nos sentíamos indefensos. Fuimos al procurador del común. El procurador del común, Sí, es el defensor del pueblo de Castilla. Sí, Sí. es el defensor del pueblo de Castilla, sí. Pues el procurador del común, después de recopilar toda la información que le dimos, bla, 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 a cabo de unos meses nos dio la razón. Y le comunicó a la Junta que efectivamente nosotros teníamos que entrar dentro de zona vulnerable, porque teníamos el agua totalmente contaminada con todos los informes que se presentaron. La Junta contestó aceptándolo, que efectivamente, porque claro, eran tan evidentes los hechos, que damos los parámetros de zona vulnerable, que lo que no admitía, porque no era competencia de ella, era lo de las aguas eutróficas del embalse de Vesla, porque eso era del Ministerio. Las aguas eutróficas del embalse eran del Ministerio, pero que las aguas subterráneas contaminadas a zona vulnerable, efectivamente, vale. El año pasado, en enero, sacó el Ministerio de Transición Ecológica un nuevo Real Decreto reorganizando las zonas vulnerables de contaminación por nitratos en toda España. En ese Real Decreto ya incluían a Carvajales, el Real Decreto del Ministerio, a Carvajales como zona vulnerable. Vale. Esperamos un poco, porque ahora tenían que adaptarlo las comunidades autónomas a sus territorios. Como vimos que la Junta se pasaban los meses y no hacía nada, porque podían haber hecho una modificación de su decreto, simplemente una modificación. En relación con el Real Decreto del Ministerio, se amplían las zonas vulnerables en Castilla y León en tantas. Pero como no hacía eso, que era una simple ampliación o que no necesitaban otra cosa, volvimos al procurador. Y le dijimos que le preguntara a los de la Junta a ver cuándo querían hacer patente y vigente lo que decía el Ministerio, que somos zona vulnerable, pero en el decreto de la Junta. Hace unos meses me llamaron del procurador, que le habían dicho que efectivamente tenían que modificar el decreto, incluirnos a nosotros e incluir a otras muchas zonas, porque sabían y estaban detectando y sabían que más del 60% del territorio de Castilla y León había que incluirlo en zona vulnerable a la contaminación por nitratos. Es decir, a eso es como tenemos los acuíferos que había. Yo ya le dije al funcionario, del procurador, sí, se pueden tirar 5 años en eso. De eso nada, digo, además no tienen vergüenza, porque siguen dando autorizaciones ambientales a las macrogranjas de uno y otro tipo, sabiendo que tenemos el 60, no sé si digo el 70% de las aguas subterráneas en Castilla y León contaminadas por nitratos. Es decir, que cuando salga el decreto, si es que se dignan a sacarlo, seremos zona vulnerable toda Castilla y León. Así es como tenemos el agua subterránea. Mira, esto
estos son los estudios que los tenemos aquí sacados hasta el 2015, pero se pueden sacar hasta ahora, de las páginas de la Confederación Hidrográfica. Aquí vienen todos los términos de Castilla y León, donde la Confederación Hidrográfica tiene pociómetros, es decir, para medir cómo está la calidad del agua, no solamente de nitratos, sino de arsénico y un montón de productos y tal. Bien, pues todo esto se puede sacar de la red. Aquí es donde nosotros nos enteramos de cómo está Soria, de cómo está Carvajal, ¿Y de cómo estábamos? de cómo está Valladolid, de cómo está Burgos, por términos municipales, siempre y cuando la Confederación tenga ahí puestos de observación. Entonces, todo esto se puede sacar de las redes. Yo tenía, pero yo creo que lo he perdido, un mapa aquí. Cuando nosotros nos fueron a poner la granja, miramos varias cuestiones que eran fundamentales. Una era los caminos. Los caminos pone prohibido circular camiones de más de 16 toneladas en los de concentración. Y nos fuimos a Yeguella por eso. Dijimos, si no pueden pasar camiones de más de 16 toneladas, ¿cómo van a pasar camiones de 44 toneladas transportando los cerdos? Estuvimos investigando y los ayuntamientos no tienen ninguna potestad sobre el tonelaje, lógicamente, porque eso lo tiene que dictaminar un equipo de ingenieros o de esto titulado. La ley de concentración. La ley de concentración. Este camino sirve para que pase este camión y no otro, 16 toneladas y no 44. Pero los ayuntamientos sí tienen la competencia, los alcaldes y el ayuntamiento, en la seguridad vial y la conservación de ese camino. Entonces, con eso, nosotros hemos estado dando guerra en los tribunales. Y con otra cosa que hemos dado mucha guerra en los tribunales ha sido con las tierras de los purines. Nosotros lo primero que hicimos fue hacer un mapa de las tierras que habían presentado, porque es obligatorio, para echar los purines en la petición. Y fuimos tierra por tierra viendo cuál era su propietario, si había dado permiso o no. Y nos coloreamos todo el mapa y efectivamente había 100 y pico hectáreas, un montón de propietarios que ni querían purines, ni les habían dado permiso, ni iban a permitir que lo echaran. Y la inmensa mayoría de los que, por llevarse bien y tal, no dijeron nada, también les dijeron de palabra que en su tierra ni un gramo de purín, que les quitaban las tierras. Pues eso también nos ha servido a nosotros para hacer alegaciones ante la Administración y ante la Confederación Hidrográfica. Y yo creo que nos ha dado, en cierta medida, resultado. Porque, por ejemplo, llevan 5 años y no han empezado a hacer la granja. Y se les ha caducado la licencia municipal, que es fundamental, y se les ha caducado... Bueno, se les ha caducado la licencia municipal y el ayuntamiento, a los 2 recursos que hemos hecho, no ha contestado. Ha dicho que son ellos los que tienen que pedir la caducidad. Tú pásmate si ellos van a pedir su propia caducidad de la licencia para si luego la vuelven a pedir tener que pagar otros 10.000 euros, ¿entiendes? ¿Y qué haces? ¿Vas otra vez a otro contencioso con el ayuntamiento? Cuando estamos ahora, que ayer nos tocaba, porque se había suspendido ya otra vez el juicio contra la licencia de obra, que la tenemos en contencioso, y ayer le tocaba ver el contencioso. Pero, es decir, te abocan continuamente, no te contestan, y si te contestan con paridas para que tú tengas que volver al juzgado con otro contencioso, con gastos de procurador, de abogado, de esto. Es decir, te llevan a una indefensión. A los movimientos ciudadanos realmente los llevan a una indefensión, porque no pueden mantener eso. Dime, antes de nada os quiero, que no se me olvide, que lo tengo aquí apuntado. Han estado concediendo las autorizaciones ambientales de la granja sin ajustarse a la normativa. No nos extraña, porque ya sabéis que los técnicos decían que no tenían ni siquiera capacidad de estudiar los expedientes, luego no nos extraña. Pero estas granjas de más de 1.000 cabezas de cerdos o de 750 de madres
se rige por la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación y por una directiva europea que es 2010/75 Unión Europea. Vale, pues no han usado esta normativa a través de los múltiples recursos, denuncias que hemos estado haciendo y tal, ahora. Pero claro, cuando se caen de la burra con esto, resulta que una explotación como la que querían poner en Carvajales, de más de 2.000 cerdos, es una explotación industrial. Como es una explotación industrial, tiene que instalarse en suelo industrial, no puede instalarse en suelo rústico. La nuestra, la autorización ambiental, está aprobada en suelo rústico. Tienen 4 kilómetros y pico de caminos, casi 5 por caminos rurales, por los que no pueden pasar los camiones, como te dijo Luis, que lo denunciamos también, todo, denuncias a la Guardia Civil, a tráfico, a esto, a lo otro, todo el rato, ¿entiendes? Pero es que no cumplen, inician el procedimiento como si fuera una pequeña explotación ganadera. Ahora no, ahora ya están sobre aviso porque hemos dado mucha guerra, claro, hemos dado mucha guerra. Entonces, es una industria y por tanto tiene que ponerse en suelo industrial o recalificar el terreno y además decir que tiene interés público para hacer esa recalificación del terreno. ¿Qué interés público va a tener que hagan una granja de cerdos en mi pueblo, al lado de un regato, que además estaba hecha con toda la conciencia, al lado de un maravilloso regato para echar por allí para allá los purines y ni siquiera tener que echarlos en las tierras? Aunque nosotros logramos que la inmensa mayoría de los agricultores les retiraran con un escrito. Hicimos un escrito, lo firmaron cada uno el suyo, que ni le habían informado y que aunque le informaran no iban a consentir que en su finca tal, polígono tal, se echara purines. Recogimos todos los documentos, los presentamos en la Junta, en la declaración de impacto ambiental. Bueno, pues aún así, con toda la vida y la vez, cuando en febrero del 2019 sale la autorización ambiental, le aprueban la autorización ambiental. Bueno, y si os digo el procedimiento de la granja pero está porque nosotros la conocemos. Lo de los caminos, yo creo que los únicos que nos hemos opuesto con uñas y dientes y llamamos, fue el jefe de tráfico, vio los caminos, denunciamos a la Guardia Civil, dejaron de pasar camiones que habían empezado a hacer la obra inmediatamente, porque el tráfico y la Guardia Civil, le debo decir que como los pillaran los camiones por allí, la multa que le metían era considerable, ¿sabes? Pero porque para no enfrentarse con otros agricultores que utilizan tractores y con mayor peso, pero nosotros no nos enfrentamos con ellos. Son caminos de concentración. Si un agricultor tiene que pasar un camión determinado, no sé qué, una vez o dos al año para sacar son de concentración. Nosotros eso son para la concentración parcelaria, son caminos agrícolas, están cumpliendo su función. Lo que no cumple la función es que te instalen una industria, y esos caminos no son para industrias, son para darle servicio a las parcelas agrícolas y no a las industrias. Y no hemos tenido problema con los agricultores. Y si además hemos dicho que en todas las asambleas que hemos estado haciendo continuamente asambleas en el pueblo y en la comarca, vale, pues que los agricultores, que los de los cerdos denuncien a los agricultores. A ver, que denuncien a los agricultores porque pasa un camión momentáneamente con más. Nosotros no lo vamos a denunciar. Teníamos una pregunta por aquí. Vale. Sí. ¿Cómo podéis asumir económicamente los contenciosos administrativos que son un pastizal? Pues mira, desde el principio la comarca y Carvajales en concreto se opusieron como un solo hombre.
Vamos, es decir, que la gente estaba en contra. Nosotros informamos con las asambleas, con esto, con lo otro, vimos la vara y con donaciones. Ha sido con donaciones, tenemos una cuenta abierta y la abogada, la verdad es que ha sido bastante buena, casi son más caros los procuradores que la abogada. Y así es como hemos ido. Cuando falta 200 euros, pues lo sacas tú del bolsillo, o así, con donaciones y con esto. Hicimos una rifa en Navidad, que también se sacó algo de dinero que tenemos ahora, pero claro, sí, tenemos el contencioso de la licencia de obras, el contencioso aquí en Valladolid de la autorización ambiental hace, pues mira... Y un procedimiento penal contra nosotros. Ah, sí, bueno, también la empresa, a otro compañero de la plataforma, Luis y a mí, nos denunciaron porque es que estuvimos en su finca. Porque cuando empezaron las obras, arrancaron 4 encinas o 5 eran, ¿no? 4 encinas o 5 las dejaron allí, tiraron allí uralitas y tal. Vale, y entonces se preparó, lo denunciamos, claro, y se preparó un escándalo porque el arranque de encinas y tal cual, y vino la televisión a Carvajales. Y nos dijo que si los podíamos acompañar a tomar unas imágenes del arranque de encinas y tal. Y los acompañamos para que tomaran las imágenes. Y entonces pues nos han denunciado porque es que hemos entrado en su finca. No, afortunadamente no entramos en su finca, porque fuimos por una que es un perdido, que está al lado, que son fincas que quedan sin propietario cuando se hace la concentración, y estábamos, y ahí las fotos está clarísimo todo, de que estamos en un perdido. Teníamos otra pregunta por aquí. Ahora que hay abogados, ¿verdad? Especialistas en derechos de los animales y tal, no sé si os habéis puesto en contacto con ellos, habéis lo que trata de la compañera, porque les da abaratar costes. No sé, yo conozco unos que trabajan para PACMA, por ejemplo, de AA. Bueno, que hay abogados especialistas que a lo mejor, bueno. Y otra pregunta que os quería hacer era si, como este tema es tan complejo y hay que aunar esfuerzos, ¿no? Si os habéis aliado con otras plataformas, imagino que si es por ignorancia, y no sé si hay una plataforma a nivel nacional, o Sí. Vale, estáis integrados para unir fuerzas, ¿no? Porque si no es que... Sí, nos integramos rápidamente hicimos, como había una serie de otras plataformas por allí, porque hace 4 o 5 años aquellos nos querían invadir de cerdos, pues hicimos una coordinadora provincial y esa coordinadora provincial está en Stop Ganadería Industrial Nacional. Sí, pertenecemos a Stop Ganadería Industrial. Que tenían una pregunta. Que entonces yo, a ver, resumiendo globalmente, de quién es, entonces la culpa de todo esto a nivel nacional es culpa de las administraciones que lo han permitido, ¿no? Que no han visto, no han querido ver, porque se habrán hecho los locos del desastre que iba a significar esto. Resumiendo lo que estáis contando, ¿no? Entonces cuestionar las administraciones que han pasado olímpicamente de todo, ¿no? Los políticos... No solamente han pasado, sino que lo han fomentado. Que lo han bueno, es decir, cuando vinieron los chinos aquí en el 2019 con la gripe con la peste porcina, que tenían un problema horroroso en China de desabastecimiento, vinieron aquí y lo recibieron con los brazos abiertos, el 5G, no sé cuántos, el patatín y el patatán, pero si os recordáis, hablaron mucho del sector porcino español, de que no sé qué, de que no sé cuántos. Es más, los chinos intentaron comprar y hacer explotaciones en España, pero en España el sector porcino catalán y Campofrío y estos son muy fuertes, y los pusieron a raya, y dijeron, no, trabajamos para vosotros, pero nosotros. Y entonces se establecieron convenios con China, con las autoridades encantadísimas. Claro, es que 20.000 millones, aunque solo sea por IVA, suponen los ingresos para el Estado, y a mayores hay mucha corrupción en España. Y 20.000 millones dan para todo, para corromper al político de la Junta de Castilla y León, al alcalde de tal pueblo, al concejal del otro, a este y a Maroto de la moto. Es decir, eso lo hemos visto nosotros en carne viva, lo que nos ha estado pasando. Que es un sector que ha untado por todos los sitios. Entonces ha habido connivencia y dejaré de funciones. Pero mira, entonces, otra pregunta, ¿no?
Porque, por ejemplo, si te pones a ver el mapa, digamos, de España, ¿no? De las macrogranjas, ¿por qué en unos sitios está más concentrado y en otros sitios no hay nada? Verás, te voy a decir. Nada o Mira. mínimo, ¿no? Porque Sí, esa gran diferencia. Es un problema de estrategia, algunos sí que hacen las estrategias para ellos, de estrategia de país, que es lo que a mí más me duele. Estos que van de tan patriotas. Y yo ya cuando salimos a vender en una movida que hicimos con Greenpeace y tal, en Santa Clara, en la calle peatonal, yo los llamaba vendepatrias. Porque son unos vendepatrias, unos vendidos. Antes eran caciques, ahora son vendepatrias. ¿Entiendes? En esta famosa conferencia que fuimos nosotros con Abel de Covadú al inicio de esta lucha, me acuerdo que el veterinario que exponía decía que ellos habían planificado y que le habían dicho a los que Cataluña estaba saturada y que le habían dicho a ellos, eso lo dijo así con estas letras, con estas palabras, venid a Castilla y León, que ancha es Castilla, que aquí lo que nos sobra es espacio. Sí, pero Para que vinieran los catalanes a tirar la mierda. Se llevan los cerdos a sus mataderos, a sus exportaciones, porque quedaban eso. Es decir, que aquí vienen a criar los cerdos, a dejar en Marisol, lo que preguntaba la compañera es ¿por qué en unos sitios tantos y en otros tampoco? Por muchas cuestiones. Primero, permisividad. Segundo, medios de comunicación y transportes. Proximidad a mataderos y a grandes ciudades. Tradición porcina. Y bueno, sobre todo ya concentración de enfocos. Por ejemplo, empezaron en Segovia. Los cochinillos de Segovia, pero hombre, por favor, si eso es una delicatessen, y una granja y otra granja. Y luego llegaron ya los cochinillos de menos calidad. Y luego ya llegaron las granjas de cebo. Y al final Segovia se hizo como una especie de ciudad porcina. Una pocilga. Entonces, pudieron construir mataderos allí para tenerlos cerca y ahorrarse en portes. Cerca de Madrid para situar la mercancía en los grandes supermercados y en las grandes superficies. Y entonces todos esos factores los explotaron. Llegó un momento en que era tal la cantidad de demanda de cerdos por parte de Asia y especialmente de China que dijeron, donde sea. Llegaron aquí en Valladolid a plantear, no sé si lo habrán conseguido o no, granjas porcinas en la ribera del Duero al lado de las bodegas que se dedican al turismo. Y salieron los bodegueros diciendo que eso no podía ser, no sé si lo han parado o no, porque fueron también muy tibios, pero quisieron ponerlas aquí. En Soria, en Gormaz, no sé si conocéis Soria, frente al castillo de Gormaz, querían poner una de 4.000 cerdos de cebo, cuando el castillo de Gormaz está catalogado como un monumento nacional. Y desde el castillo iban a ver la pocilga abajo, contaminando, oliendo a cuernos quemados y demás y tal. Eso es lo que quisieron hacer. Se opusieron los arquitectos, del Colegio de Arquitectos de Soria, y un montón de gente y tal, y de momento parece ser que han conseguido que se retire algo más allá. Como resulta que ahora está la crisis que hay, pues a lo mejor han tenido suerte y ya está, se ha congelado. Pero en Palencia, en toda la zona del Románico, en 8 o 9 pueblos, no se está en estos momentos la cabeza, pero vamos, es en la zona del Románico de Palencia. Querían poner 8 o 10 granjas, no una, 8 o 10 granjas, y era un pariente del antiguo presidente del PP, que ahora le han tirado una por problemas de agua y tal, 8 o 10. Pero si es que en Aragón, en Castilla-La Mancha están poniendo en zonas de montaña. En Aragón quieren llegar hasta el Pirineo. Y en Cataluña no pueden porque ya han contaminado todo y es imposible. Está paralizado ya. Es decir, que depende. En estos momentos, como está paralizado el sector y es un desastre como está, y lo que se les viene encima, porque va a haber, esto va a ser el llanto y crujir de dientes. Ahora en Norteamérica están quebrando bancos pequeños y demás que han dado créditos a tecnológicas y demás y tal porque no venden un ordenador. Pues hay un montón de bancos pequeños y de cajas rurales que han dado un montón de créditos que les van a dar los que han hecho la granja un abrazo, porque no les van a poder pagar. Y va a pasar la misma canción. Es decir,
es que es una burbuja, es que es una cosa que no tiene sentido. Vosotros imaginaros si os ponéis a hacer una empresa para vender ropa en un sitio donde la gente va desnuda. Ah, no, la pongo a ver si se viste. No, hombre, es que son, pues todos los cerdos es igual. Voy a poner una granja y se lo consumen mucho, no hay problema, ya me lo darán. ¿Quién? ¿Y a qué precio? Es decir, ha sido una pura especulación y han convertido, eso sí, a España en una pocilga, porque resulta que han contaminado mucho, siguen contaminando y al final va a aparecer una ruina en el campo. No sé si os acordaréis, sois más jóvenes que yo, cuando en el franquismo, en el tardofranquismo, con la tuberculosis, se empezaron a construir hospitales en sierras, ahí yendo a Madrid, en la sierra hay uno que está en ruinas, pero en muchas zonas de sierras empezaron a construir hospitales y tal para tratar a la gente con tuberculosis y refugiarlos ahí para que les diera el aire. En ese momento se descubrió la vacuna, se empezó a patentar, todos en ruinas. Pues esta es la misma canción. Vamos a ver granjas en el campo hechas una porquería, tiradas y abandonadas, porque es imposible y porque además no se puede meter otra cosa que no sean cerdos, porque están diseñadas y calculadas para el ganado porcino y para ese ganado en concreto. Sobre todo lo que decía, sí que, no sé si ha sido diciembre de 2022 o ha sido enero de 2023, sí que se aprobó una normativa desde el Ministerio de Consumo de macrogranjas, no afecta solamente a las de cerdos, sino a todas. Y bueno, venía un poco a algunas pequeñas que estábamos hablando de pedir licencia para una granja de pequeño tamaño y luego pedir una ampliación, que eso antes era legal y ahora también, pero si pasas a un... No, ahora está legislado y si pasas de una pequeña a una grande, tienes una serie de normativas que no me voy a poner a explicar, pero se ha legislado y esto ha sido finales de 2000, no sé si es diciembre de 2022 o es enero de 2023, pero bueno, ahí está. Pero claro, se ha hecho tarde, porque estos casos que estamos hablando no son de ahora, son de hace 4 o 5 años, y esto lo que se aplica es a las nuevas que se vayan a construir o a las ampliaciones de pequeñas a nuevas. Es verdad que el tema del cerdo pues, ha decaído, pero es verdad que en otros tipos de industria no. Entonces, se ha legislado, pero tarde, no me sé ahora de exactamente la normativa que recoge este tipo de casos, pero bueno, tarde, con lo cual todo lo que ya está construido hasta ahora, pues eso ya lo tenemos, y es verdad que bueno, para el futuro no es una ley tampoco que restrinja excesivamente, sí que tiene algo más, pero bueno, sí, o sea, ha sido con convivencia de las instituciones públicas y sobre todo en el medio rural, bueno, pues muchas veces de los ayuntamientos. A nosotros lo que nos han hecho, y hemos tenido muchos problemas, es precisamente pedían de licencias para una explotación de 1990 cerdos, no tenía que pasar por la declaración de impacto ambiental, daba la licencia directamente al ayuntamiento y se hacían. Y ahí, como no daban publicidad y la gente no podía defenderse y tal, pues se hacía el asunto terminado. Y al año ¿Y siguiente sabes lo que copiaba? decían? Tú no te preocupes, que ya sabemos que 1990 cerdos son pocos, pero si es que tú dentro de un año o dentro de año y medio pides una ampliación por otros 1900 y no te suman. Y hace una de 3.800, te hace dos de 1.900, aunque la hagas al lado. Y entonces no tienes que pedir licencia ambiental para nada. Con el ayuntamiento, con el alcalde, con el otro y con el otro y con Maroto el de la moto, bueno, nosotros podemos dar ejemplos de los alcaldes que hemos tenido en Carvajales con lo de la granja, de juzgado de guardia. De juzgado de Y guardia. la gente, los vecinos, están todos en contra. Básicamente sí, en Carvajales hay un apoyo mayoritario en contra de la granja. Mira, es que tú figúrate una granja. Nosotros en un principio decíamos, pero bueno, esto... Es decir, hemos estado ahorrando como cabrones para hacernos una casa en el pueblo y venir ahora que nos jubilamos a tener una huerta, unas no sé qué, y venir aquí, igual que nosotros, el resto de la gente que está en el pueblo, que son gente que vivía en Valladolid y ahora pues se jubilan, marchan para allí con la huerta, la casa, esto, lo otro, y nos meten una porquería de estas contaminante que nos apesta, nos devalúan las casas, nos devalúan... Mira lo de la devaluación de las casas. Un día Luis vio en el periódico, lo puedes contar tú eso. En el pueblo ese que dice que hay 13.000 cerdos, ponían un anuncio que vendían un chalet de puta madre, no sé qué, por 50.000 euros y que no se compraba y no sé qué. Y le dice, contesta Luis y dice, es que a lo mejor
el que lo va a comprar se da cuenta de que hay 13.000 cerdos. Es que una... Oye, retiraron el anuncio, rápido. Pero ¿sabes qué pasa con esta nota? Que, por ejemplo, en vuestro pueblo yo creo que como el problema está que el agua se ve, efectivamente, es que tenéis que comprar agua, Pero, por ejemplo, en mi zona, como ese problema no hay, porque hay agua y no hay evidencias graves del problema... ¿Cuál es tu pueblo? El norte de Palencia. ¿En Valencia? En Guardo, sí. Entonces, por allí se han puesto muchas granjas, es que yo no tenía ni idea. ¿Entiendes? Sabía que había granjas porque venían olores y porque tal. Son pequeñas. Bueno, Ya, pero es que las pequeñas a veces son peores que las grandes. sí, ¿sabes? Pero Pero cuando entonces... tienes que pedir permiso, es que ni te enteras. Pero no es que no me entere, es que digamos que, bueno, pues que el problema no es hasta vuestro nivel, ¿no? Entonces yo creo que a la gente, cuando no existe un problema grave, evidente, que lo ve, pues, ¿sabes lo que digo? No preocupa, ¿entiendes? Y por ejemplo en mi pueblo, que quieren poner una hora, yo creo que sigue sin preocuparles. ¿De cuántos cerdos? Pues ahora no sé decírtelo, no tengo datos. Entonces, no les preocupa porque les hablas de contaminación de agua, les hablas de contaminación y les suena campanillas. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Entiendes? No salen, digamos, a la calle en protesta porque lo único que hay grupos de gente que dicen, bueno, pero esto va a dar trabajo. Es que es eso, la disculpa que tienes que va a dar trabajo, claro, como vosotros venís aquí de vacaciones, los que estamos aquí realmente somos los que vivimos, vamos a vivir de esas granjas, ¿entiendes? Y es que te salen con eso, es que dan trabajo. No dan trabajo. Pero esa es la disculpa que un poco saltan como un resorte, es que va a dar trabajo. En el momento que Mira, se te voy a decir. Claro. Te voy a decir unos pueblos de Palencia, Sí. que los tengo aquí, Sí. que están jodidos de nitratos, hablando en plata. Sí, eso es de hace... Astudillo, Amusco, Villamediana, Fontecantos, Antigüedad, Valle del Cerrato, Cébico Navero, Torresandino, Villascusa de Roa, todos esos pueblos, Están afistados. Ciruelo de Abajo, no, esos ya es Burgos, y perdón, Torresandino también, hasta Cébico de Navero, todos en rojo, con unas cantidades de nitratos de 76,4. Por eso te digo que la zona mía se ve que como no están en ese punto... Pero ¿y por qué no están en ese punto? ¿Lo sabéis? Porque nosotros tampoco Bueno, está más al sabíamos... norte, esta parte de la costa. Sabíamos que estábamos así. Es decir, nosotros empezamos a luchar contra la granja y no sabíamos cómo Fíjate. teníamos el agua. En Autilla del Pino, Cuando entramos ¿conoces? en la Confederación y lo vimos. Autilla del Pino tiene hasta 165 gramos de nitrato por litro. En Autilla ¿no? del Pino. Pues es que eso... Sí que tenemos un informe desde Greenpeace también, que está muy ligado con esto porque es del tema de la caída de agua de los acuíferos, que hemos estado haciendo campaña durante el mes de abril y mayo, y no tengo aquí el informe, pero lo tenemos creo que en el almacén, y si no lo tenemos online, que habla un poco de la calidad de los acuíferos en Castilla y León. No quiero decir mucho para que os lo leáis, pero no es bueno. Lo dejo en no mala, en no. ¿Cómo que bueno? No es Y bueno, lo que ¿vale? ha dicho, que no sacan el decreto porque van a tener que decir que el 70%, me parece que dijo el 60 o el 70% del territorio en Castilla y León es vulnerable. Pues, Entonces, bueno, pues eso es un poco preocupante. ¿Quieres decir? Entonces, cuando esta salió que iba a ponerse una granja tal, que digamos que la protesta tenía que ser masiva. Ya, pero tiene que haber alguien que mueva eso. hay que organizarse Alguien para que que lo mueva. muevan. que Sí, lo se muevan. lo movieron, pero Y la gente respuesta pasaba. final, el grupo que salió en la foto, 25. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, 25 son bastantes. Sí. Son pequeños y se Y que de mueven. 25 luego puede ser 50, luego 100 y luego 500. Y que luego tienes que movilizarte, pero nosotros nos ha llevado todo esto muchas horas de estudio. Oye, 5 años llevamos todos los días con tenemos alguna gaita gallega. Yo todos los días entro en páginas del porcino a ver qué cosas nuevas hay. Por ejemplo, pues en Agrodigital y en el 3 y los otros para ver qué innovaciones hay. Por ejemplo, para enterarte de que Alemania ha dicho que obligatorio, ha aprobado el Parlamento que sepa la gente de dónde viene el animal, cómo ha vivido.
tengo una duda con eso. Y si queréis, con esto ya terminamos para que no se nos haga muy difícil. Se etiqueta de dónde ha venido el animal, la forma de cría y demás, en libertad y demás, y habéis dicho, el de la cría en libertad será más caro, ¿no? Sí, claro. Sí. Hombre, claro, Sí, si paga sí, seguro. comprar, Claro, pero yo- respetar los derechos de los Nosotros animales. estuvimos en Sí, no, Danas. al final, como lo veo yo, aunque me parece bien, pero como lo veo yo, ¿quién se va a poder permitir un animal criado en libertad? Bueno, pero más que Pues en comemos esa... menos carne, carne. no se necesita tanta Esa es carne. otra- esa- Cuando yo era pequeña, Escúchame, y son soy dos- vieja ya, claro, pero Claro, pero... no comíamos tanta Son dos temas carne. Y vivía en un pueblo, ¿eh? Sí, pero... No, es que se trata Son dos temas de diferentes, comer el menos. comer más o el No, comer en menos. realidad es el mismo tema, porque No. comer más carne y puedes permitir carne de persona. Nosotros somos carnívoros ¿A qué en me nuestra llama? familia, No, pero- pero comemos menos. Este etiquetado... Es un argumento que utilizamos, pues hay que comer carne Oye, por para- cierto, No, 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 yo no digo que... Decrecer, no nos queda otra que decrecer. Y también a la... Déjame, Sí, déjame. Calidad. dejarle... Ay, perdón, Estáis hablando. perdón. Son diferentes temas. Si hablamos de no comer carne o comer menos carne, a mí me parece bien, además. Pero el que va a comer carne, si está cojón de mismo, va a ser el de siempre. No. Todos los que comen Si carne. comes menos, Y si gastas más más. calidad. Y de todas formas, La gente cuando la carne está Y de mala, todas- hay gente que no la come. y de todas formas, yo quiero comer carne, yo soy carnívoro, pero yo lo que no quiero es comer veneno. Claro. Comer antibióticos, comer por barato que sea. Porque antes de hacer eso, dejo de comer carne, aunque si me voy a la verdura de Murcia, voy a meterme nitrógeno también por un tubo. Pero claro, lo que pasa es que hay que luchar contra esto. Por ejemplo, ellos son muy zorros. Como la gente empieza a darse cuenta de que están vendiendo veneno en forma de filetes, hay gente que dice, cocineros que han entrevistado, que dicen que una vez probada la carne del Mercadona o del otro lado, de los grandes supermercados, no son capaces de distinguir el pavo del pollo, del cerdo y de los demás, sabe toda igual, porque es toda con el mismo pienso y con el mismo tratamiento, enjaulado y demás. Entonces, como son tan listos ellos y se dan cuenta de que la gente está espabilando, por ejemplo, ahora venden el porcino ibérico. El porcino ibérico que están vendiendo, si tiene la etiqueta blanca, se cría igual que el otro. Y es la misma mierda eso, que es ibérico. ¿Eh? Y hay jamón serrano o cerdo serrano que es mucho más sano que el ibérico de Claro que la me estáis diciendo Yo, por que ejemplo, poner la etiqueta, hay que poner la etiqueta para que yo sigo considerando que con la etiqueta esa, al final la carne buena se la va a comer el rico, el de siempre. Sí, Y el que no tiene para llegar al final de mes, pues se va a comer la mierda. pero el pobre, ¿por qué va a tener que comer mierda? Hostias, Porque no va a tener porque no llega la buena. Claro, pero es que Porque no llega la eso, buena. pero eso habrá que empezar a tratarlo en la sociedad, ya lo estamos haciendo. Claro, Claro. y hay que decir a la gente que está comiendo mierda y que la están envenenando. Esto un poco de todas maneras, el objetivo que tiene, que se ha hecho en otros, para otro tipo de alimentos, es que primero se hace un etiquetado en el que deja claro Voy a la procedencia, poner- la forma de elaboración y tal, para luego en un segundo paso prohibir una parte que no cumple. Es decir, es verdad que se incrementa el precio y eso es un problema cuando el coste de la vida, que es muy alto, y eso es obvio, pero no se hace tanto para que el que tenga dinero diga, yo como tengo dinero puedo comer carne de buena calidad, por decirlo así, sino que se empieza etiquetando para que luego decir, vale, pues después se prohibirá una serie de partes. Esto sobre todo se ha hecho más en la parte del pescado, aunque no está desarrollado del todo, pero que sí que, bueno, yo creo que en Greenpeace llevamos 5 años con el tema del etiquetado, investigando cosas seguramente, para luego, en ciertas zonas sí que se ha prohibido pescado que estaba pescado de X formas. No es el caso de España en concreto, ¿vale? Que está permitido pescado de pesca de arrastre y tal. Pero en otros sitios ya sí que está prohibido, entonces se empezó con el etiquetado y luego solo se puede vender pescado que ha sido pescado de esta forma. Un poco va en esa línea. O es obvio que el precio se incrementa. Y eso también es una cosa que hay que valorar. Pero bueno, está un poco más en la línea, ¿no?, de conocer, también se debe conocerlo, pero que luego en una segunda fase hay una parte que se prohíbe. Pasa que, bueno, eso, como no es legislación ahora mismo a nivel de Europa, cada país, España ahora mismo no es de las más avanzadas en ese sentido. Pero bueno, para eso estamos, Bueno, pero para yo trabajar. a que en lugar de pagar 5 veces carne de mala calidad, tomas carne una semana de buena calidad. Esa es la idea. ¿No? Esa es la idea. Yo creo que no estamos en una situación en la que eso se puede hacer. Hay gente que no puede comer más que una vez carne a la semana estando baratísima. A lo mejor, si a lo mejor la que es a la de no comer carne, o a muy pocas, a lo mejor. Pero ahora Bueno, ni mismo. carne, ni lentejas, ni nada, porque está subiendo todo. Ah, bueno, pues, ¿A dónde comer? Sí. Si
Si queréis flipamos y No, vamos, vivimos no. del aire. No, O sea, estamos en la situación en la que estamos, económica y demás. Toda la gente no puede decir que pague más por la comida, porque no tiene para la más barata. Claro. Lo que me has explicado tú me convence más. Entonces, Una forma de sembrar para más adelante. Va un poco, o sea, va un poco en esa línea, y sin entrar mucho para terminar, y bueno, lo hemos visto, es decir, la carne de macrogranja no es excesivamente mucho más barata que carne que no sea de macrogranja. Es decir, no voy a poner a hablar mucho de eso, pero el incremento de valor de los costes de la materia prima a lo que se vende no depende tanto en sí del valor de la materia prima en origen. Es decir, que te valiese, en vez de, no voy a hablar de carne, si hablamos de fruta, 30 o 35, que es un incremento en origen de un 15%, eso luego cuando tú en supermercado tienes un incremento del 300%, no se debe a eso, se debe a combustible, se debe a política internacional, es decir, no depende tanto el coste de la carne de que sea más barato producir en macrogranja, sino de otros factores que no vamos a entrar porque se nos salga mucho. Es decir, por lo tanto, si se prohíbe carne en macrogranja, el precio de la carne no tiene por qué subir. Otra cosa es cuando permites las dos cosas, que yo, como tengo un poder económico alto, quiero consumir carne ecológica, por decirlo así. Pero no, el coste realmente de producción no es que se sirve tanto, sino que es, como hay un supuesto margen de beneficio mayor, yo me dedico a cultivar carne ecológica porque creo que en el mercado puedo tener una mayor tasa de ganancia. Pero realmente el precio en origen no repercute tanto sobre el precio final, por resumirlo en dos frases, ¿vale? Yo creo que no sé si queréis puntualizar alguna cosita y con esto terminamos. Era, según he ido al coche a meter el chisme, yo he dado cuenta de nosotros hemos dicho que en España hay dos aspectos. Uno, el consumo de mala calidad de esta carne, que es innegable, ellos mismos lo saben, y otro, que es que en España además sobra. Bien, que los pobres tengan que comer carne, de acuerdo. Habrá que comer carne y habrá un periodo de transición, pero lo que no podemos consentir es que en España se produzca un 55% más de carne que la que consumimos, a costa de nuestra salud. Nosotros no tenemos por qué ser el basurero de China, ni de Vietnam, ni de Corea, porque además yo no me meto nada en el bolsillo, me están quitando del bolsillo. Me están quitando del bolsillo el agua y la salud, porque están contaminando el agua, la tierra y el aire, con cerdos que van a ir a hacer negocio unos señores a China, a Vietnam, a Corea, a Japón y a demás destinos. Entonces, en Europa lo están haciendo bien, están empezando a hacerlo bien, van hacia el autoconsumo. Es decir, los alemanes ya están planteándose producir la carne que ellos consumen de mejor calidad, además. En Francia producen menos que la que consumen. ¿Por qué? Porque tienen también el problema de la contaminación y quieren ponerle coto. En Italia exactamente igual. En el centro de Europa ya las cosas cambian, pero por ejemplo, en Holanda están dando indemnizaciones para cerrar granjas. En los Países Bajos las manifestaciones que ha habido de los agricultores que las venden aquí como los agricultores que no sé qué, no, miren ustedes, esos agricultores están contaminando el terreno, así no se puede producir. Habrá que subvencionar, habrá que ayudar para que produzcan de otra manera, sostenible, no contaminándolo todo. Es que es imposible, es que al final nos vamos a envenenar y no vamos a comer ninguno. Bien, habrá que hacer una transición y efectivamente no se puede prescindir en estos momentos de la ganadería industrial, porque está como no se puede prescindir de las viviendas unifamiliares de 35 o de 30 metros, porque hay que dar cobijo a la gente y la gente tiene que cobijarse. Pero de eso a santificar y a glorificar eso, ni hablar. Y mucho menos a coger y decir, vamos a producir carne a costa de nuestro territorio para todo el planeta. Pues no, que cada palo aguante su vela. Sí. Nosotros Sí, decimos... es que no veo la relación de lo que estábamos hablando, de los precios. Sí, es un poco... Ya que lo que tú planteas es que los pobres no van a poder comer carne ni siquiera de esa manera. Es que los pobres lo tenemos jodido. Si queréis, terminamos de hacer la charla y ahora directamente vamos a ir y os damos las gracias por la participación. Bueno, ya. Y nos vemos en el siguiente.